Damos gloria al buen Dios del cielo por todo lo que ha hecho. Ha sido toda una hermosa, y sigue siendo una hermosa travesía a través de la palabra cuando la vamos abordando como Dios nos ha permitido estarla siguiendo en estos días. Y podemos entonces estar bajo esa, qué sé yo, conexión con esta forma en la cual podemos sacarle el provecho a partes de la palabra que antes no apreciábamos, quizás la pasábamos largo, simplemente tratando de captar algunos elementos que considerábamos los más relevantes, pero toda la palabra es relevante. No hay nada que esté escrito allí que no tenga realmente la dimensión como para que yo preste atención y me incline a ver qué es lo que la palabra quiere decirme. Aquí estamos hablando de ese pasaje de la mujer samaritana, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hemos estado cubriendo todo ese pasaje. Hoy vamos a tratar desde los versículos 31 al 34, pero hemos venido indicando ahí cómo lo último que analizamos fue esa premura de esa mujer que de pronto se percata del personaje que tiene ahí, de lo relevante de ese personaje, nada más y nada menos que lo anunciado desde Génesis, y se estaba cumpliendo ahí. El Mesías esperado de todos los tiempos estaba allí, y ella no tuvo más reparo que dejar cántaro, dejar agua, dejar todo y salir corriendo a anunciar a su pueblo, a los cercanos a su casa, lo que estaban en ese momento expuestos a esa visitación extraordinaria que tenían. Entonces ahí ella se va a hablar de esas buenas nuevas, y el Señor Jesús hace ver en este pasaje, en esto que vamos a analizar claramente, dónde debe estar puesto el interés y la prioridad de todos y cada uno de los seguidores, y Él lo muestra con su vivo ejemplo. Vamos a ir a la palabra, a Juan capítulo 4, verso 31, que dice así. Juan capítulo 4, verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Allí el alimento que sustenta al Señor, lo que Él hacía ver que era relevante, es el cumplimiento del propósito de salvación que el Padre le asignó, el propósito de su encarnación, la razón por la cual estaba presente, la razón por la cual había venido al mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 30, en la Nueva Traducción Viviente dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. ¿Podríamos nosotros decir: llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía, en cada una de nuestras acciones? Aquí podemos mirar lo solícito que el Señor hacía ver lo que Él manifestaba, mostraba con su tiempo para llevar a cabo lo comisionado. ¿Se acuerdan que Él es el que viene a mostrarnos, viene a que nosotros imitemos exactamente su perfil? Donde aquí nos hace ver cómo el Señor está mostrando deleite por llevar a cabo esta labor y descuida el alimento natural. Su interés en ese momento lo pone en lo encomendado del Padre, no en el alimento natural. Ahí estaba Él despreocupado de ese alimento material, y sus discípulos en realidad dejaron de lado el asombro que sintieron cuando vieron a aquella mujer y el Señor hablando con una mujer y una samaritana en público, que al final de cuentas su conversación con esa mujer dejó de ser relevante, y ponen su atención en su insistencia, su preocupación de que necesitaba comer el Señor, de que llevaba rato ahí y no había comido. Ellos tenían eso como su preocupación, y dice, era una preocupación sensata, por supuesto, era algo que cualquiera que quiere atender a alguien pues lo hace con... Pero ahí el Señor lo que está aprovechando eso es para hacerle ver algo que ellos todavía no habían dimensionado,
que no habían visto la premura. Acuérdense que Israel fue muy alejado del propósito de evangelismo, del propósito de ser comunicadores, de que la bendición a todos los pueblos venía a través de ese pueblo. Y el Señor tenía que romper con esa estanqueidad, tenía que romper con esa actitud de egocentrismo y ajena a ese propósito del cielo. Y aquí lo está dibujando claramente. Vamos a analizar versículo a versículo. Y dice así, versículo 31. Lo leemos en otra versión, ya lo leímos en la Reina Valera, vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. O sea, hasta ese momento, el interés principal de los discípulos fue aquello por lo cual fueron al pueblo. Ellos andaban detrás de comida, entonces su chip mental estaba en comida. Eso era lo que veían, pero se topan de pronto con esa prioridad mayor que está expresando ahí el Señor, y de momento ellos no pueden comprender esa condición y le rogaban una y otra vez que comieran. Al ver el poco interés que él estaba mostrando en esa comida física, seguro dice, a lo mejor no nos dimos cuenta y alguien le trajo algo. Y de alguna forma dicen, no, es que no puede ser. No sé cuánto tiempo sería lo que llevaba en esa condición, pero es lo que de seguido dice el versículo 32 y 33 cuando dice, Jesús respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien algo de comer? Algo mientras nosotros no estábamos. Se preguntaban los discípulos unos a otros. Él les hablaba de una comida que ellos no conocían y que no era de esta procedencia, o sea, no era de procedencia humana sino divina. Y era lo que al final de cuentas anhelaba como lo único que realmente le satisfacía. Es lo que él estaba manifestando. Esa comida no satisface a alguien que al final de cuentas está lejos de los propósitos de Dios. Alguien que no tiene al final de cuentas el ser siervo de Dios como algo que le mueve como lo mandatorio en su vida. Y entonces esta comida espiritual eterna satisface el alma de aquel que su alma tiene dueño. Satisface todo lo interior de aquel que realmente entiende que el Señor lo que busca aquí es dar una lección para que todos los discípulos de todos los tiempos puedan entender esta prioridad, que una vida en el Espíritu es una vida al final de cuentas controlada, una vida sumisa, una vida que satisface su propia condición al hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que haber en el corazón de una persona que realmente tiene su vida inclinada al Señor. A veces, como lo hemos visto a veces tan enmarcado en el concepto meramente antropocéntrico, o sea, que yo estoy en el Señor para que todo me vaya bien, para que todo me resulte bien, y entonces no estoy viendo el plan de Dios, sino mi bienestar. Y de pronto una cosa de estas como que no calza. Y de alguna forma no podemos dejar de ver que a la iglesia le sucede lo mismo que a Nicodemo y a la samaritana. Cuando están al frente de una situación que no entienden, es lo mismo que le pasó aquí a los discípulos. Acordemos de Nicodemo. Nicodemo, el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y en Juan 3:4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, totalmente, él dice, es un absurdo. ¿Cómo me va a decir que yo nazca de nuevo si ya soy una persona hecha y derecha? Cualquiera diría, elemental. Sí, no, ahí simplemente le estaba expresándolo de forma irónica a Nicodemo, porque simplemente decía, no, lo que nos está diciendo no tiene sentido. En su cosmovisión en ese momento no tenía sentido. Lo mismo que la mujer samaritana, a la que el Señor le hizo ver que él tenía un agua que era un agua que da vida. Era un agua que no permite que vuelva a tener sed jamás. Está hablando conceptos espirituales dentro de un contexto de cosas materiales, de necesidades. Y aquí la mujer samaritana, acordémonos nada más para recordar, Juan 4:15, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y amados, uno se pone a ver, muchos cristianos hoy piensan al final de cuentas en un reino material. Y muchos cristianos piensan solamente en el plano físico, en todo. Y que entonces todo, si usted está bien en el Señor, eso significa y debe entenderse, sí, solamente sí, usted tiene bendiciones materiales. Si usted no tiene bendiciones materiales, pues pellizquese, no sé cuál Dios será su Dios. Y de pronto vienen un montón de cosas que si usted no tiene, si usted de pronto tiene alguna necesidad física,
Pues es que no. Los hijos de Dios, bendecidos, prosperados y en victoria. Y de pronto usted tiene una necesidad de un sufrimiento en su alma. No puede ser, no puede sufrir alguien que alaba a Cristo. Entonces hacemos una conexión entre lo físico y lo espiritual y no entendemos realmente a qué vino el Señor. Sí, no a sufrir. Es más, uno de los títulos del Señor es el siervo sufriente. ¿Qué sucedió con los discípulos, con todos los apóstoles? Todos fueron mártires. No quiere decir que nosotros tenemos que ir y flagelarnos y ser mártires y todo. Pero amados, de pronto hay un evangelio rarísimo que se mete en el entendimiento de las personas y piensa que eso es. Y si eso no es el verdadero evangelio. Falso. Eso no es así. Y aquí el Señor está haciendo ver que ese alimento espiritual es un alimento que trae gozo. Es algo que solamente lo van a disfrutar, lo van a vivir aquellos que caminan en una fidelidad al Espíritu Santo y que pueden degustarlo al final, pueden apreciarlo. Y no solamente eso, se convierte en una fortaleza ante cualquier situación. Una fortaleza ante cualquier cosa. Hay gente que sale fortalecido al culto porque qué buena estuvo la alabanza. Y está el carro desinflado y se le cayó la fortaleza. Ya se le acabó la fortaleza, se le acabó la paz, se le acabó el gozo y se le acabó todo. Amados, ¿de qué estamos hechos? En eso tenemos que entender que la fortaleza del Señor es algo que es la motivación de vida permanente. Y pueden suscitarse cosas. ¿A quién no le suceden cosas? ¿Quién es libre de diferentes situaciones? Pero no podemos dejar que cualquier cochinada nos robe la paz, nos robe el gozo, nos robe la fortaleza. Nehemías refleja tan lindo eso. Hay un momento donde el pueblo regresa y el pueblo sabía que Dios les había oprimido y los había enviado a una situación adversa y habían sufrido y de alguna forma todos estaban con su corazón ahí entristecido al ver la grandeza que tuvo Israel, Jerusalén, y llegar a un lugar en ruinas. Y entonces en los tiempos de Nehemías es toda una restauración de toda la ciudad, pero no solamente eso, el Señor quería restaurar lo principal. Y hay un momento donde ellos empiezan a escuchar la palabra. Y empiezan los lectores de la palabra a decir la palabra. Y empieza todo el mundo a parar las antenas y dice, Dios mío, ¿pero qué? Y empieza el pueblo a ser compungido en su corazón al entender verdaderamente el sentido de la palabra. Y el pueblo se echó a llorar. De decir, Dios lo ha dicho, Dios lo dijo. Y fuimos tan torpes que no pusimos atención. Fuimos tan torpes que no pusimos cuidado. Y simplemente lo vimos en otro sentido. Y Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Usted puede estar hecho leña, como diríamos, pero usted sabe que Dios está con usted. Amados, ¿quién contra usted? Y si Dios permite una adversidad con tal de que usted al final de cuentas se entienda necesitado de Dios, alabado sea el Señor por ese problema, alabado sea el Señor por esa necesidad. Reconocer continuamente que nuestra alegría depende del Señor, no de eventos transitorios, no de cosas superfluas. Es una fuente continua al final de cuentas de fortaleza del pueblo, verdaderamente el pueblo de adoradores, el pueblo del Señor, el pueblo confiado en Él, el pueblo motivado, el pueblo que adora al Señor en todo lo que hace. Eso es lo que tiene que estar siempre presente. El Salmo 22:26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El que busca al Señor tiene su nutrición en el Señor y alaba al Señor en todo momento. No dice el Señor, dé gracias al Señor cuando las cosas le funcionan. ¿Qué dice el Señor? Den gracias a Dios en todo. Porque esa es la buena voluntad de Dios para con vosotros. Y a veces no vemos esas dimensiones. Aquí los discípulos no habían estado presentes en esa conversación que tuvo el Señor con esa samaritana y no tenían idea de cuál sería esa misteriosa comida que de pronto el Señor dijo, ustedes no la conocen. Y se refería a esa comida y no podían creer. Pero será posible que aquí, es una tierra de samaritanos, que algún samaritano venga a darle comida a un judío, ¿no? Y estaban con eso ahí. Así que el Señor tiene que pasar a explicarle más detalladamente, y es lo que dice en el versículo 34, cuando dice el versículo 34, entonces Jesús
explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y que termine su obra. Tan contundente como esa expresión. El Señor le respondió aquí enseñándoles una verdad espiritual que es vital, que es importante, y donde está realmente el sustento de quien quiere y entiende y ama al único Dios. Fue lo que buscó enseñarles en el desierto de Israel. Fue lo que en alguna medida esas tribulaciones, ese tiempo de desierto dibuja sobre Israel, que al final de cuentas es lo que viene a ser una figura de lo que usted y yo vivimos en este proceso de transición. Cuando usted sale de Egipto, cuando usted sale de su vida de pecado y está siendo sujeto a un montón de situaciones que le oprimen. Ese desierto, amados, o nos deja ahí liquidados o nos saca victoriosos. Todos pasamos por ese periodo. Israel lo vivió y muchos de su vivencia no lo entendió. Allí claramente la palabra da referencia a esto. Si vemos Deuteronomio 8:3, dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. ¿Quién quiere ser afligido? ¿Quién quiere tener hambre? ¿Habrá alguien que diga: yo quiero ser afligido, yo quiero tener hambre? ¿Hay alguien que lo diga de corazón? Yo pienso que no es un sentir natural, pero el Señor sabía que era un camino, que era una forma, y entonces lo afligió, lo hizo tener hambre, y al final lo sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay que entender claramente esto. Tenían maná porque vino por el mandato de Dios. Tenían maná por esa razón. Por lo tanto, al finalmente no fue el pan lo que los mantuvo vivos. ¿Qué los mantuvo vivos? El mandato de Dios. La orden de Dios. Fue de forma providencial, fue de forma milagrosa. Fue porque así Dios lo determinó. Y amados, ¿por qué puede ser diferente nuestra vida a la vida que vivió el pueblo en el desierto? Fue de forma milagrosa que Dios lo sustentó, no había ninguna otra forma. Y a veces vemos la vida tan natural y no vemos ningún camino, pero amados, Dios sigue siendo el mismo. Él es el que sigue sustentando a su pueblo con maná en el desierto. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que está en función a todos aquellos que pueden creer. Y si hay aflicción en un momento de nuestra vida y de pronto tenemos que pegar la nariz al suelo para poder levantar después nuestro rostro y clamar: alabado sea el Señor, que nos acordamos y entendimos que no somos suficientes. El único suficiente es el Todopoderoso. Nosotros somos dependientes absolutos de Él, y entre más rápido podamos entenderlo, nos va mejor. Aquí las mismas palabras fue las que usó el Señor ante la tentación en el desierto, cuando de pronto el enemigo le presenta ese pan ahí, esas piedras, diciéndole: haz que se conviertan en pan. Y el Señor viene en Mateo 4:4 y respondió igualito, la misma expresión de Deuteronomio: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos cómo Jesús manifiesta una absoluta dependencia a la palabra, a lo que Dios ha expresado, para obtener al final la victoria espiritual en ese momento. La palabra es la espada del Espíritu. Si yo tengo una armadura, del cual la palabra es la espada, y tenemos que andar ceñidos con toda esa armadura de protección, pero con un entendimiento de que la palabra no puede nunca dejar de ser aquello que nos da fortaleza para salir adelante en los embates del enemigo. No es con un montón de cosas místicas extrañas, sino con lo que la palabra del Señor dice. Y el Señor venció cada tentación a través de la palabra, a través de ese entendimiento. Hacer la voluntad de Dios por la proclamación de esa verdad es lo que Él entendió, que hacerlo para un pecador perdido, alguien que no conoce de verdad, alguien que no tiene luz, y poder usted hablarle la palabra, es lo que satisfacía más al Señor que cualquier otra comida. Qué hermoso es poder usted hablarle la palabra a alguien que está recibiendo el manjar y se está nutriendo y se está deleitando. Todos los que han vivido el evangelizar a alguien, el hablarle del Señor a alguien que en ese momento está comiendo,
me entienden lo que estoy diciendo, pero es una experiencia hermosísima. Sacia, satisface más que cualquier cosa. Y Dios nos llama a que usted y yo encontremos satisfacción en eso, encontremos saciedad en eso. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que el Señor grabe su ley en nuestro corazón, que sea realmente la palabra ahí, la obediencia sincera como un deleite nuestro. Acuérdese que nuestra boca va a hablar lo que abunda en el corazón, y si nosotros hacemos que la palabra sea nuestra, pues va a ser la mayor motivación el poder fluir en hablar, en meditar, en exponer aquello que está en nuestro corazón, aquello que está arraigado, que es parte nuestra, aquello que amamos. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados, ¿quién no ha pasado adversidades? ¿Quién no ha pasado dificultades? Aquí el Señor Jesús muestra la flaqueza de su alma, de su carne, la flaqueza de esa parte que te entienden, y igual que cualquiera de nosotros, estaba ante la inminente crucifixión, y entonces había una seria aflicción de su parte meramente de sufrimiento físico, pero más todavía del nivel tan grande de separación que iba a tener con la santidad de Dios, al ser totalmente el receptor de toda la pecaminosidad de toda la humanidad. Y en ese momento que él clamó en la mayor desesperación fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Elí, Elí, cuando llamaba. Momentos de angustia, como usted y yo no podemos ni siquiera pensar, se vivió allí en el ser de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía su pecado, mi pecado, el pecado de una humanidad cargado sobre Él, y el Padre no podía tener ese nivel de conexión con el Hijo. Por eso sus momentos fueron de gran angustia, pero Jesús en su humanidad rindió voluntariamente, al final de cuentas, todo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, en todas las cosas. Eso fue lo que Él hizo, haciendo que, al final de cuentas, que no hubiera un conflicto entre su voluntad, la parte divina, y sus deseos en ese momento. Habrá momentos en los que usted y yo somos puestos en jaque y tenemos que decir: Señor, bueno, a mi carne no le gusta nada, pero hágase conforme a tu voluntad, Señor. Aquellos que aún jurando en daño propio, no por eso cambian. Y habrá momentos que usted tiene que hacer algo en contra suyo, en contra de su negocio, pero no por eso cambia. Dios mira eso, Dios bendice eso. Ahí es donde usted realmente dice: los que actúan así no resbalarán, pero los que la hacen una vez, la hacen dos, y por qué no tres, y a lo mejor cuatro, y cuando se dan cuenta andan más del lado del enemigo que del lado de la rectitud del Hijo de Dios. Y tenemos que ser gente que entendamos que aquí, al mencionar comida, es una forma de expresar aquello que es básico, aquello que es la necesidad del ser humano, aquello que atrae al ser humano. Y hay gente que tiene su afecto en el vientre, es lo que dice la palabra. No es que está ahí como un goloso glotón comiendo y comiendo, no, es que su afecto es todo lo que motiva su parte material. Y ahí es donde tiene todo lo demás, irrelevante. Eso es lo que está el Señor aquí haciendo ver. Muchas veces es lo determinante, en la mayoría de los casos, todo lo material antes que lo espiritual. Y en este ejemplo, Él está contrastando esto, que eso determinante para el hombre natural debe ser algo que está lejos de los hijos del reino, si realmente sus motivaciones son regidas por el Espíritu Santo de Dios, si sus motivaciones son regidas por Dios. Acordémonos como dice Lucas capítulo 12, verso 29, no te inquietes por lo que van a comer o lo que van a beber. Cualquiera diría: Señor, es la ocupación de todos los días. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos de todo el mundo. O sea, es lo natural, es lo que cualquier natural hace. Eso es lo que tiene, es su única razón, y algunos matan por eso, en mayor o menor grado, porque matar
a alguien porque les va a sacar $1.000.000, ¿qué tiene de matar a alguien por robarle un bollo de pan? Son necesidades. Alguno ve como una necesidad mayor o menor, pero al final de cuentas es lo material. Pero hay gente que pondera de acuerdo a su expectativa y algunos ni se inmutan de liquidar a una persona o a muchas con tal de obtener un beneficio. Al final de cuentas es eso, es un afecto por lo material. Y aquí la palabra dice, no se preocupen por esas cosas. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos de todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesitan. A veces se malinterpreta también esto. Y a veces piensan, si yo me meto en el Señor y estoy ahí, aquel BM que estoy pensando, Dios mío. No, aquí dice lo que usted necesita. No necesariamente usted tiene necesidad de un BM, ¿verdad? O a veces pensamos, aquella mansión. No, a veces esto se tergiversa. Aquí lo que está hablando, ¿qué es? De comida y de vida, o sea, lo básico. No quiere decir que no va a dar Dios otras cosas. Lo que está diciendo es, no pondere su inclinación a Dios, o más bien su inclinación por las cosas de este mundo. Incline su corazón a lo que realmente sustenta, al reino de Dios, a su justicia. Todo lo demás, lo que realmente usted necesita, Dios se lo va a dar. Pero cuando nuestro corazón está dominado por el dinero, amado, nos convertimos a veces tan miserables que lo único que tenemos es plata. Y hay gente tan miserable que solamente eso tienen. Y toda su valoración de todas las cosas es dinero. Eso es una miseria absoluta en el interior de muchas personas que se van a lo más bajo con tal de mantener ese status quo. Y no ven el reino de Dios y su justicia. Aquí el Señor está confrontando con eso. Job capítulo 23, verso 12, la Nueva Traducción Viviente dice, no me he apartado de sus mandatos, sino que ha atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Quién más sufrido que Job? Uno dice, Dios mío, lo que pasó Job. Ni quisiera yo pensar que algo ni raspadita ahí me toque. Job vivió situaciones, pero él dice, he atesorado sus palabras más que la comida. Afirmó aquí su compromiso en ese propósito con Dios, en medio de la prueba. Él estuvo en una constante obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor. Dice que no hubo despropósito en él. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Podríamos nosotros con entereza enfrentar situaciones difíciles en la vida y decir, Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. No sé, en eso uno no puede decir, yo sí lo haría. Mejor a veces es no tentar a esa prueba, pero es para meditar en el corazón lo que es realmente importante, según la forma en que Dios mira las cosas en este pasaje. Lucas 8:14 dice, la que cayó en espinos, está hablando de la siembra que hace aquel sembrador, que acordémonos que esa siembra, esa semilla, es la palabra. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amados, es una advertencia clarísima. Hay gente que escucha palabra, pero hay afanes, hay riquezas, hay cosas de esta vida que ahogan eso. Y al final de cuentas, no hay fruto. O sea, no dan, como diríamos, no dan sal ni para un huevo. Diciéndolo así muy coloquialmente, en el sentido físico, material, pero tampoco dan su tiempo, tampoco dan su afecto a la obra evangelizadora, tampoco se da en muchas áreas y se piensa que se vive en función a sí mismo. Es lo que el Señor está confrontando aquí. Hay muchas palabras en ese sentido, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, avaricia, que es idolatría, o sea, el afecto por los bienes es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Se supone que el Hijo de Dios ya no vive en este dominio. Se supone que el Hijo de Dios ya no está
poseído de estos afectos, porque tiene un afecto mayor en su corazón, porque tiene un anhelo mayor en su corazón. Existe esta forma de vida, amados, que es incompatible con la vida de Cristo. Si realmente nosotros somos gente que tiene su corazón inclinado al Señor, debe existir una separación, así como está marcado ahí, rigurosa, radical, de esa vieja vida, de esa inclinación a las prioridades, a los valores del reino de Dios, a los valores de esa justicia de Dios. Tiene que haber algo ahí. Y la meta en todo momento del ministerio que el Señor estaba mostrando que Él tenía y que está transmitiendo a sus discípulos de ese momento y de todos los tiempos es el ministerio. La meta es acabar aquello para el cual el Padre lo comisionó, y eso era la salvación a todos aquellos que crean. O sea, él lo tenía claramente definido en su prioridad. Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Habrá una palabra de más confianza para aquel que está en Cristo Jesús. Si Él tiene la comisión de que todo lo que el Padre le dio, Él lo tenga hasta el tiempo en el cual lo resucita para gloria. ¿Qué pasaría si Cristo no puede hacer eso? Es impotente. Y si Él es impotente, no es omnipotente. Y si no es omnipotente, no es Dios. ¿Será posible eso? Es imposible. Porque para Dios todo es posible. Así que son palabras de seguridad para todo aquel que está en Cristo Jesús, que sabe que no depende de su esfuerzo, no depende de su habilidad, no depende solamente de su fe en Cristo Jesús. Depende nada más de eso, esa fe. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, amados, solamente lo que Dios demanda de usted es fe y caminar conforme a eso. Ninguno que haya sido escogido se perderá. Es lo que está diciendo ese pasaje. Ese propósito de salvación es la voluntad de Dios, y el Hijo va a cumplir hasta la perfección esa voluntad de Dios. La obra que Él inició, acordémonos, Dios la termina. ¿Quién empezó la obra en usted? ¿Quién le llamó? Dice la palabra, aquel que Él predestinó, a esos llamó, a esos escogió, a esos llamó. A los que llamó, justificó, cuentas en cero. Y a los que justificó, a esos glorificó. Todos los elementos de esa conocida cadena de la salvación son eslabones que dependen no del hombre, dependen de Dios. Y Él lo va haciendo para todos aquellos que Él ha llamado. Dios lo lleva a término. ¿Eso implica que yo me despreocupe, yo como me dé la gana? No, eso implica una vida de absoluta y completa abandono en Dios, de gratitud permanente si yo entiendo quién me rescató, quién me salvó, quién pagó por mí. Dios mío, es de estarle besando los pies todos los días de nuestra vida, es vivir inclinado ante Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Nunca podré terminar de pagar, Señor, toda la gracia que has mostrado sobre mi vida. El verdadero Hijo de Dios es un adorador permanente en todas las áreas de la vida. No porque alguien lo ve, porque así lo llama el Señor a hacer. Todo lo que hace, lo hace para el Señor, lo hace de corazón, lo hace no para los hombres, lo hace con aquel que realmente lo ha permitido estar en esta vida como un testigo suyo. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor vivió ahí en una completa armonía con esa voluntad del Padre, por muy difícil que pudo haber sido su vida terrena, por muchas adversidades, todas las pruebas, hasta de pronto, en un momento final, después de todo lo que Él sufrió, pegó un grito triunfante, que cualquiera diría, eso es triunfo. Aquel grito donde completaba su obra de redención. Ustedes ya se acuerdan cuál es el grito. En ese momento, en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, la última copa, dijo, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese fue el grito de victoria del Hijo.
Padre, la obra que me comisionaste, la he terminado. El hacer tu voluntad está en mi corazón. Aquello para lo que me enviaste, lo he llevado a cabo. Consumado es. Ese fue el grito de victoria. Toda la obra de redención quedó completa en ese punto. Aquí esta frase es la cereza en el pastel, como diríamos, la señal de que Jesús, al final de cuentas, muere como un acto pleno de su propia voluntad. Ahí no es un asunto que es llevado, no, su propia voluntad expresada en que eso fuera consumado. Nadie le está arrebatando la vida. Él la está entregando por amor, Él la está entregando de una manera libre, voluntaria, por usted y por mí. Pudo decir, consumado es. ¿No crees que si quisieras podría ordenar y hasta 12 legiones de ángeles vendrían a ayudarme? Pero no conviene que así sea. El Señor se sostuvo en ese momento. Así que el someterse al Padre, vemos claramente, era la devoción constante aquí del Señor. Y esa alegría consumada era su verdadero sustento. Era lo que realmente a Él lo nutría. Conducir esa obra era la meta que Él tenía predestinada, que iba a cumplir y que iba a concluir. Y así lo fue llevando paso a paso. Eso se indica claramente en lo que oró con ellos, con sus discípulos en ese último día, en esa cena, en la cual nosotros ahora acabamos de hacer todo un recordatorio de lo que es la cena del Señor. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y dice el verso 6 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ve qué hermosa expresión está ahí. Tuyos eran. O sea, los que el Padre le da al Hijo, está diciendo tuyos eran. O sea, es una afirmación ahí contundente de que antes de la conversión, que podríamos decir, de esas personas, ya le pertenecían a Dios. Tuyos eran y me los diste. O sea, eran del Padre, el Padre se los dio. Esto es cierto debido a esa, a esa elección soberana que Dios hace de su pueblo. Ellos fueron elegidos, fueron apartados desde la fundación del tiempo, desde antes de que todo existiera. Dice la palabra, aquellos cuyos nombres, como leímos la semana pasada en Apocalipsis, estaban escritos en tu libro desde antes de la fundación del tiempo. Y entonces Dios tenía a ese pueblo. Y qué hermoso es usted de pronto encontrarse en ese pueblo y saber que Dios le ha llamado a ser un anunciador, un llamador de aquellos que no saben que son de ese pueblo, pero que viven en un mundo caído y viviendo como gente caída, sin una reverencia al Dios que le ha llamado. Y usted y yo somos llamados a darle la buena noticia. El Dios de los cielos pagó el precio de tu iniquidad. Puedes salir de esa condición y vivir como un hijo del rey. No en un sentido de bendecido, prosperado en victoria. Un hijo del rey dando gloria y alabanza y viviendo todos los días para la gloria de ese rey. Usted y yo somos llamados a vivir realmente como corresponde. Es la forma en que el Señor aquí le comunica a sus discípulos y nos comunica a nosotros cuán urgente es esa tarea de salvación de almas. Cuán urgente ellos y la iglesia en realidad que le va a suceder a ellos por todos los tiempos van a ser sus colaboradores en esta comisión. Algunos dicen, ¿para qué? Si Dios ya los eligió, Dios los va a salvar. Amados, porque Dios le está diciendo a cada uno de nosotros que vaya y lo haga. A veces nos parece como algo que no tiene lógica. Amados, ¿qué más lógica tiene que yo obedezca a Dios? Es que no me parece. No, a usted no le puede hacer lo que sea. Pero si Dios le dice, por favor, quíteme esos rosados, me lo pone azul, se le quita los rosados y se pone azul, punto. ¿Por qué? Porque así lo dijo Él. No, Señor, es que el azul, el rosado, vea usted, no. De pronto usted puede tener un montón de argumentos muy valederos, pero no delante de lo que es la determinación de Dios. Y Dios claramente nos ha llamado a que usted y yo seamos sus colaboradores. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso somos llamados a mostrar en todo momento ese interés en este trabajo. La obra que consiste y consistirá es en predicar el Evangelio, que el Señor al final de cuentas vamos a ver cómo Él lo compara con una labranza. Predicar el Evangelio lo va a comparar con una labranza cuando hace ver que los campos ya están listos para la siega.
Eso es lo que sigue en este pasaje, lo vamos a ver luego. Pero Jesús, aquí lo que Él dice, que Él vivía de obedecer al Padre. Es lo que está realmente haciendo ver. Yo me pongo a pensar, si nosotros pudiéramos decir, nosotros vivimos realmente, honestamente, con sinceridad, en el mismo propósito, en obedecer al Padre. No sé, cada uno tiene que reflexionar hacia adentro, hacia los altos o no que ha hecho en su vida por obedecer al Padre. La voluntad de Dios es la salvación de los pecadores. La voluntad de Dios es la instrucción de esos incrédulos. Esa es la voluntad de Dios, para que lleguen al final de cuentas al conocimiento de la verdad, que lleguen al final de cuentas a ese entendimiento. Cristo puso su interés fundamental en esto y lo demostró claramente, que el alimento era realmente, no satisfacía el alimento físico como realmente satisface el alimento espiritual, de hacer la voluntad del Padre. Usted y yo lo tenemos claramente dicho, lo tenemos claramente expresado, y a veces pensamos que es un eslogan para algunos que salen a otros lugares, algunos que mandamos de misioneros, pero esto es algo que debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, de toda la iglesia, como lo dijo el Señor en su palabra al final del Evangelio de Mateo, claramente, Mateo 28, 19, dice la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Cómo se enseña a obedecer? Obedeciendo primero, de hecho. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del tiempo. Con pandemia, sin pandemia, con plata, sin plata, con enfermedad, sin enfermedad, Dios está con nosotros hasta el fin del tiempo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, porque así lo dice la palabra. Y estamos confiados. Toda la vida de Jesús nos muestra en su testimonio personal que Él tenía ese afán, que Él tenía ese norte, que Él tenía esa guía en todo lo que hacía, y ese debe ser al final de cuentas el nuestro. Si realmente nosotros vivimos para la alabanza de su gloria, tenemos que dibujar la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que abrazar eso y no verlo simplemente como que el Señor no quiso comer por hablarle a aquella mujer. No, había una prioridad claramente definida. Y termino con una parte del Salmo 40 que leí al inicio. Ministro de Alabanza podría venir, tal vez, si tenemos un cántico para el final. Y es el Salmo 40, verso 6, que dice en la Nueva Traducción Viviente: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: he aquí, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Tenemos que reflexionar. Esto representa obediencia, esto representa consagración, esto representa ser adorador, representa ser realmente iglesia del Señor. La obediencia de Jesús aquí en su cuerpo, para ofrecerse al final de cuentas a Él mismo, de una vez y para siempre. Él vino a reemplazar todos los sacrificios de animales que se practicaron en el Antiguo Testamento. Él vino a hacerlo en un sacrificio único, definitivo y verdadero. El sacrificio por el cual vino a hacer aquello que el Padre le comisionó. Y la complacencia del Señor debe ser nuestra complacencia en hacer su voluntad, como dice este Salmo, en hacer tu voluntad. Que tu palabra, Señor, esté escrita en mi corazón. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Que tus enseñanzas estén escritas en mi corazón, Señor. Así lo ordena Dios. Nuestro alimento, amados, debe ser hacer la voluntad del Señor. Si realmente amamos al Señor, si somos pueblo del Señor. Yo sé que no es algo que a usted le fluye fácilmente, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a vivir su vida en nosotros. Si solamente hacemos morir las obras de la carne y dependemos de Él. Amén. Padre, hoy nos inclinamos a ti, Señor,
Hoy nos inclinamos al Dios, al único, al soberano Rey. Queremos darte honor solamente a ti, Dios de la gloria, cada día de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Queremos exaltarte. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú, amado Dios. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios
Toda la gloria es de Él, toda la alabanza es de Él, toda la adoración es para Él. Él es el único, el admirable, el alfa y el omega, el principio y el fin de todo, la razón de nuestra existencia. Señor, nos inclinamos a ti. Queremos que todos y cada uno de los días de nuestra vida sean para darte honor a ti, Señor, para darte adoración a ti. Reconocer, Señor, que eres tú el motivo por el cual vivimos, por el cual existimos, Señor. Quita todo ídolo de nuestro corazón, Señor. Guárdanos de los afectos, aquello que nos sacia, aquello, Señor, que no es realmente por lo que, Señor, tú nos haces entender en tu palabra que debemos estar inclinados. Queremos, Señor, saciarnos de lo que tú dices realmente que sacia, Señor. De ese alimento, Señor, para no volver a tener hambre ni sed jamás, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que te evoca, que te imita en todo, Señor, que sigue fielmente los designios de tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos, Señor, un ayudador extraordinario, tu Santo Espíritu, que nos permite caminar la vida en el Espíritu. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti la alabanza, hoy y siempre. Amén y amén. Qué hermoso es poder entender la palabra, poder entender el amor de Dios, poder entender el llamado de Dios y poder hacerlo con deleite. Qué difícil es ir ahí a regañadientes a hacer lo que nos están forzando, doblando el brazo para hacer. Pero qué lindo es poder decir, Señor, yo quiero deleitarme. Tu palabra está en medio de mi corazón. Y quiero hacerlo, Señor, todo con ese afecto, con ese deleite, con esa saciedad, como un manjar, como lo hacía ver, como un manjar exquisito, el hacer la voluntad del Señor. Amén. Bueno, amados, qué dicha, qué bendición también el poder ir aumentando el grupo cada día y poder tener esa libertad. Ya de pronto algunos de nuestros más viejitos de la zona, de pronto ya han experimentado ya las vacunas y demás, y bueno, nos alegramos. Esta semana pasada se la pusieron a mamá y ya todo feliz, yo también. Y el señor que está cuidando ahí en la entrada dice, pastor, ya me pusieron la vacuna. Ahí está en la entrada y yo no sé cuándo le toca a la otra. Y gracias a Dios, son oportunidades que se nos han establecido, por lo menos para tener esa confianza en, tal vez algunos dicen, yo no le tengo miedo a esto, a enfermarme. ¿Sí? Pudiera ser que usted esté bien fortalecido, pero hay gente que no tiene esa fortaleza y eso es letal. Y mucha de nuestra consideración es por ellos. Y si este grupo va saliendo de escena, empezamos a tener una gran, por lo menos mayor libertad. Ahí no sabemos, nadie está inmune a esto, pero bueno, ya no es tan, por lo menos esa conciencia no queda tan cargada de decir, me troné a la abuela, me afecté aquello, ¿no? Ya podemos tener un poquito más de disfrute en algunas cosas. Pero siempre en la iglesia, por lo menos lo que buscamos es que no sea aquí un foco, nunca de contaminación. Entonces tomamos decisiones para que todos guardemos, por lo menos hasta que así corresponda, las medidas de prevención. Así que gracias a todos por tener siempre eso en mente y cuidar a los que asisten. Bueno, damos gracias al Señor por este día y quisiera bendecirles en el nombre del Señor. Conforme el Señor dijo, así bendecirás a mis hijos. Declararán mi nombre sobre ellos y yo les bendeciré. Así que simplemente lo que hacemos es creer la palabra y direccionarla en la forma en que Dios dice que la hagamos. El Señor Dios, que hizo el cielo y la tierra, te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea siempre la adoración.